Más allá de los lenguajes. Por Jacobo Greenberg Silverbaum. Capítulo 2. 1. Extraordinario descubrimiento. Me dije al otro día y empecé a escribir. Cuando estaba a punto de relatar mi viaje solitario, llegó Det. Debo incluir aquí algo que no puedo dejar pasar. 2 días antes habíamos escuchado a Bach a instancia mía, cuando recordé que la última vez me había dejado ir y que en medio de secuencias tonales y contrapuntísticas las cosas aparecían. Esta vez me dispuse a entender y también apareció la duda. Cuando Bach moría, ¿dictó a uno de sus hijos la transcripción musical de la muerte o simplemente continuó defendiendo una estructura musical? Si era lo segundo, yo estaba dudando de la capacidad de Bach para hablar en segundo lenguaje. Det me dijo que Bach había nacido escribiendo música y que, al igual que en Shakespeare, la conexión era directa. A mí me intrigaba sobremanera el que 1 o 2 minutos antes de morir, Bach había cambiado de estilo para después retornar al otro, al suyo. Por supuesto, dijo Det, fue la validación de toda su vida. Como el amor a la muerte en el segundo lenguaje, es decir, cuando se sabe que en ese momento el camino recorrido se aclara en el carácter de tal instante. Debe ser así y por ello vale la pena oírlo. 2. Entrar en el segundo lenguaje es como salir de una telaraña, sin ánimo de ofender a los arácnidos. Ellos están en equilibrio, flotan entre el sol y la tierra construyendo la estructura perfecta. Los divierte, ocupa y nutre, además de permitirles volar. Cuando me preguntaba de la gran diversidad, me dije que un mosquito detectaba una línea energética, un ave un patrón simple, y el hombre, en un límite de capacidad perceptual, había decidido utilizar un instrumento de velocidad y alcance infinitos, pero que todos en este planeta intentábamos hacer lo mismo. Por lo menos eso pensé durante la visita de Det. 3. Le ofrecí una taza de té y platicamos acerca de la experiencia en casa de Enoch. Para mí fue mágica. Le dije con entusiasmo y en primer lenguaje. Creo que todo fue una prueba cuando tú arrojaste la piedra y yo no respeté al perro. ¿Cómo? Enoch sabía que tú actuaste para no despertarlo y que yo solo me asusté cuando creí que era un hombre. Por tanto, decidió no hablar con nosotros. No lo creo así, dijo Det. Él tomaba su siesta y se sentía mal. Simplemente eso. Me gustaría preguntárselo, dudé yo. Él te aceptaría en tu realidad. Esto último me produjo una confusión terrible. Quería decir que solo era mi mundo y que las ocasiones en las que alguien lo había aceptado era por saber que los mundos son infinitos. No quiero entrar en eso, dije asustado. Me lleva hacia el no sentido. A Det, como a cualquier persona en sus condiciones, se le transformaba la cara al sentir la creación. Eso es lo que sucedió cuando me dijo: busco el mundo impersonal y un equilibrio en su majestuosidad. Eso coincidía con su interpretación de Enoch y su casa. Saber de la existencia de realidades personales, una de tantas, la suya propia. Difícil, pensé, sumamente difícil vivir así. 4.
o escribir así. Se aprende cuando se sabe cómo aprender. Antes no. ¿Se imaginan nacer en una sociedad en la que eso sea lo primero que se enseñe? Por lo visto, Dead no nació en una sociedad así, ni yo. Se acuerda que a los 6 años lo obligaron a repetir un año de escuela sin habérselo explicado. Yo estoy peor, ni siquiera me puedo acordar. Lo cierto es que decidimos averiguar qué es lo que sucedía después. Era más que claro. Un terrible odio contra la autoridad basado en la desconfianza. Después, una validación de aquella al atacarla y por último un deseo de convertirse en ella. En verdad que existen externos. Todos los anteriores lo son en el segundo lenguaje. Emoción, deseo, lucha, odio y desconfianza. Me pregunto si no serán diferentes nombres para una misma cosa, lo externo. Pero entonces surge de nuevo la duda. ¿La duda? Es también lo mismo, quizá. El caso es que si el deseo aparece, es necesario considerarlo parte del ser cuando no se le comprende. En el instante en el que es entendido, desaparece. Su desaparición lleva a fenómenos como Bach, Shakespeare o Picasso. Bella perspectiva que depende de introducirse en lo externo. Introducirse para destruirlo, por supuesto. En este punto, Dead no estuvo de acuerdo. Más bien realizarlo, dijo. 5. El árbol es hojas, ramas, verde, forma universal y todo junto. Así lo ve un pintor que escoge el camino impersonal. Por último, decidimos visitar a Nog al día siguiente.